El señor canciller José Valencia está ubicado ya en el podio principal del Salón del Pleno Nela Martínez para realizar esta intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Nos encontramos en el desarrollo de la sesión del Pleno número 587. Señores miembros de la Asamblea Nacional, como es de su conocimiento, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso el día de hoy la terminación del asilo diplomático concedido al señor Julian Assange en 2012. El otorgamiento y terminación del asilo diplomático es potestad soberana del Estado. La decisión del Ecuador se ha producido luego de contar con las garantías otorgadas por Gran Bretaña de que no existen riesgos para la vida e integridad del señor Assange y, por supuesto, debido a su reiterada violación de las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana de 1928 y Caracas de 1954, así como también por los incumplimientos del señor Assange al protocolo especial de convivencia de la embajada. El embajador del Ecuador en el Reino Unido notificó esta mañana a las 10 horas de Londres, 4 horas del Ecuador, al señor Assange la decisión de dar por terminado el asilo diplomático. El señor Assange abandonó la embajada escoltado por la policía diplomática inglesa. El señor Assange deberá comparecer ante los tribunales británicos para responder por cargos de haber violado su libertad provisional en el año 2012. Gran Bretaña ha ofrecido garantías a pedido del Ecuador de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición, el señor Assange no sería entregado a un país donde pueda ser sujeto e impuesta la pena de muerte o que esté sujeto a torturas o malos tratos. Señores y señoras asambleístas, quiero señalar las 9 razones que llevaron al presidente de la República y jefe del Estado ecuatoriano a dar por terminado el asilo del señor Assange en uso de una potestad soberana del Estado ecuatoriano. En primer lugar, el señor Assange ha incurrido a lo largo del asilo diplomático. Canciller, un minuto. Voy a pedir a los señores asambleístas que por favor mantengan el respeto que se merece esta comparecencia. Permiso, señora presidenta. Quienes no quieren escuchar en el marco del respeto pueden retirarse. Les pido por favor a los señores que no están cómodos en esta comparecencia que salgan de la sala. Gracias. Señores asambleístas, en el marco del respeto que se merecen los comparecientes, los que no quieran estar presentes se retiran y los que estén en la sala mantienen la cordura y el respeto que se merecen todos quienes hacen uso de esta palestra. Por favor, sí. Gracias. Continúo con mi intervención, señora presidenta. Señores asambleístas, en primer lugar, el señor Assange ha incurrido a lo largo del asilo diplomático en un sinnúmero de actos de intervención e interferencia en los asuntos internos de otros estados y en acciones de alteración a la paz pública, todas prohibidas por las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático. En segundo lugar, el asilado ha exhibido un comportamiento censurable durante su estadía en la embajada, transgrediendo reiteradamente normas del protocolo especial de 12 de octubre de 2018. Luego elaboraré al respecto. Tercero, el señor Assange, sus abogados y asociados han proferido amenazas y acusaciones insultantes contra el Estado ecuatoriano, de actuar, por ejemplo, dicen, por presiones de países extranjeros, algo que no tiene absolutamente asidero y es una infamia y una calumnia. Así también han expresado acusaciones y amenazas contra funcionarios de la embajada en Londres, al denunciar sin fundamento que estos responden o son espías de terceras naciones, acusaciones que alteran la paz pública y que equivalen a la inculpación de serios delitos. Cuarto, el Reino Unido ha reiterado permanentemente que no concederá salvoconducto al señor Assange, ante lo cual el señor Assange se vería sujeto a permanecer indefinidamente en la sede de la embajada,
lo cual no convenía ni al señor Assange ni por supuesto al Estado ecuatoriano. Quinto, la salud del señor Assange se ha deteriorado y existían riesgos concretos tras 7 años de permanencia en la embajada, casi 7 años, de tener un mayor deterioro cuando no hay medios dentro de la embajada para atender adecuadamente su estado de salud. Sexto, la obligación del Ecuador como Estado que otorga asilo diplomático no consiste en evitar que el señor Assange comparezca ante tribunales y responda por acusaciones en su contra. La real obligación del Ecuador como Estado asilante se limita a precautelar sus derechos básicos durante su permanencia y a su salida inmediata de la embajada. Séptimo, no hay una demanda de extradición en el momento en que el señor Assange terminó su asilo dentro de la embajada ecuatoriana. No era seguro que se pudiera producir a futuro. En todo caso, de presentarse alguna, Inglaterra, el sistema judicial inglés, reconocido por su idoneidad en el mundo, ofrece suficientes garantías de debido proceso y de protección a los derechos del encausado. Octavo, como había dicho antes, Gran Bretaña ha dado garantías por escrito al Ecuador, a solicitud del Estado ecuatoriano, de que si el señor Assange fuera pedido eventualmente en extradición, no se le extraditará a un país donde pueda sufrir la pena de muerte, torturas o malos tratos. Por último, manifestaré que el proceso de naturalización del señor Assange se ha encontrado en este proceso múltiples inconsistencias y que se encuentran esas inconsistencias en proceso de revisión por parte de la Contraloría General del Estado. Señalaré más adelante las decisiones que ha tomado la Cancillería al respecto. Señores y señoras asambleístas, como todos ustedes han podido apreciar a través de informaciones de medios de comunicación y por las redes sociales, en fechas recientes el Ecuador ha sido objeto de una avalancha de críticas, falseamientos de la verdad y declaraciones injuriosas por parte del señor Julián Assange, asilado en la Embajada del Ecuador hasta este día, así como de sus abogados y de asociados. El señor Assange ha exhibido una conducta reprochable, en lugar de buscar agradecimiento con el país que lo ha acogido por casi 7 años, que ha efectuado importantes gastos para costear su estadía en la embajada, que ha soportado sus groserías y al que paradójicamente ha enjuiciado en 3 oportunidades, cuestionando un protocolo de convivencia, adoptado precisamente para prevenir esos actos de mal comportamiento del asilado a los que me acabo de referir. No tenemos que dejar de recordar que el Ecuador gastó desde junio de 2012 hasta septiembre de 2018 la suma de $5.817.000 en servicios de seguridad y casi $400.000 en rubros que van desde servicios médicos, alimentación y lavado de ropa hasta consultorías de asesoría jurídica. Sobre este último rubro se pagaron más de $300.000 en 2012. Como ven, el Ecuador cumplió su parte. Debo señalar que como fruto de las medidas de austeridad y racionalización del gasto, el Estado ecuatoriano ha logrado reducir los gastos de seguridad de la embajada en un 40% a partir de junio de 2018. Ahora, en lugar de pagar ese $1.000.000 al año que les referí hace un momento, se cancelan aproximadamente $600.000. En el presente informe he mencionado 9 aspectos que conciernen al otorgamiento del asilo diplomático, a la conducta personal del asilado y a sus incumplimientos de disposiciones de las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático. Las convenciones de La Habana de 1928 y de Caracas de 1954. Al protocolo especial de convivencia de 12 de octubre de 2018 y a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Previamente, debo resaltar de nuevo que el otorgamiento del asilo diplomático es una facultad soberana del Estado ecuatoriano, a la luz de las antes citadas convenciones de La Habana y Caracas, suscritas y ratificadas por nuestro país. En virtud de ser una facultad soberana, el Estado puede conceder, sobre la base de sus propias consideraciones y determinaciones, o retirar un asilo diplomático.
La facultad de decidir soberanamente por parte de un Estado es reconocida por tratadistas del derecho internacional y más recientemente en la opinión consultiva OC 25/18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala, y cito, la concesión del asilo diplomático y su alcance deben regirse por las propias convenciones de carácter interestatal que lo regulan y lo dispuesto en las legislaciones internas. Esto es, aquellos estados que hayan suscrito convenios multilaterales o bilaterales sobre asilo diplomático, o bien que lo tengan reconocido como un derecho fundamental en su normativa interna, se encuentran obligados en los términos establecidos en dichas regulaciones. En este sentido, la Corte estima pertinente resaltar que los estados tienen la facultad de otorgar el asilo diplomático como expresión de su soberanía, lo cual se inserta dentro de la lógica de la tradición latinoamericana del asilo. Termino la cita. El Estado ecuatoriano ha respetado y respeta fielmente la institución del asilo diplomático y en esa línea, con ajuste al derecho internacional, se condujo en torno al asilo del señor Julian Assange. Por ese motivo, pese a los sobresaltos causados por el señor Assange durante su permanencia de varios años en la embajada, y a los que me continuaré refiriendo más adelante, el Ecuador quiso organizar la convivencia, comunicaciones y seguridad de la misión diplomática con la adopción del protocolo especial de 12 de octubre de 2018. De esa manera quedó patente una vez más la buena fe y afán de conducir el asilo diplomático con arreglo al derecho internacional. No obstante estos esfuerzos del Ecuador, la conducta irrespetuosa y agresiva del asilado, las declaraciones de sus asociados injustas y descorteses contra el Ecuador, junto a nuevas transgresiones a los convenios internacionales que rigen el asilo diplomático, llevaron la situación a un punto en que el asilo resultó insostenible e inviable. El análisis jurídico y fáctico de los nuevos aspectos que vienen a continuación reafirman la conveniencia de que se haya dado por terminado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012, en línea con lo que disponen las convenciones interamericanas y la Ley Orgánica de Movilidad Humana del Ecuador. 1. Injerencia en asuntos internos de otros estados y actos contrarios a la tranquilidad pública por parte del asilado. La intervención del señor Assange en asuntos internos de otros estados y los actos contrarios a la tranquilidad pública prohibidos en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático y causal para la terminación de dicho asilo son múltiples. Dichas acciones, al margen de la legislación que rige el asilo, se produjeron a través de publicaciones del portal Wikileaks, de mensajes en las redes sociales publicadas por el señor Assange y en declaraciones del asilado a través de distintos medios. Hagamos una breve recapitulación. El 18 de octubre de 2016, por publicaciones en Wikileaks acerca de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el gobierno nacional de entonces le pidió abstenerse de intervenir en asuntos de esa nación. El 3 de abril de 2017, el asilado se pronunció en Twitter sobre candidatos que terciaban en las elecciones presidenciales del Ecuador. El 22 de noviembre de 2017, por expresiones del señor Assange sobre Cataluña en el contexto de la política interna de España, las autoridades ecuatorianas de entonces reiteraron al asilado, cito, su obligación de no realizar declaraciones o actividades que pudieran afectar las relaciones internacionales del Ecuador, las mismas que deben ser preservadas, como sucede con España, país al que le unen invariables lazos históricos y culturales. Cierro la cita. En esta última oportunidad, el señor Assange se comprometió formalmente a, cita nuevamente, observar una conducta que sea compatible con la voluntad del Estado ecuatoriano. Cierro comillas. Y cita. Un incidente adicional determinaría que el 10 de enero de 2018 el asilado reciba un nuevo llamado de atención del Estado y que, como un nuevo boletín oficial señala, el señor Assange se comprometa otra vez, cita, a no intervenir en asuntos ajenos a su condición de asilado. Cierro la cita. Por cuanto un nuevo incumplimiento se produjo ulteriormente en marzo de 2018, se realizó un encuentro entre los abogados del asilado
y funcionarios del gobierno ecuatoriano, el que desembocó en un entendimiento reflejado en el boletín de prensa del 31 de marzo de 2018. En el documento se reiteró que, una vez más, el señor Assange se comprometía libre y voluntariamente a, cito, no interferir en los asuntos internos de los estados, fin de la cita, y a respetar las leyes del Estado ecuatoriano. En el boletín se recalcó además el deber de todo asilado de abstenerse de realizar acciones que alteren el orden público o que tiendan a participar o influir en actividades políticas, así como intervenir en la política interna del Estado territorial conforme lo determinan los tratados internacionales en la materia. La clara demanda del Estado ecuatoriano al señor Assange de no intervenir en asuntos internos de otros estados se reiteró una vez más en la nota oficial de 24 de agosto de 2018 que se envió a su procurador legal, en la que se determina que, cita, en todo momento a partir de esta comunicación y a futuro, el Estado ecuatoriano exigirá al señor Julián Assange que acate escrupulosamente las normas convencionales y consuetudinarias del asilo diplomático, entre otras, especialmente aquellas que pudieran ser consideradas como una actividad política de interferencia en asuntos internos de otros estados o que puedan causar perjuicio a las buenas relaciones del Ecuador con cualquier otro estado, sea cual fuera la forma que se emplee para ejecutar dichas actividades. Fin de la cita. La conducta del señor Julián Assange está asociada a la organización Wikileaks, tanto así que el 9 de abril del año en curso, esta agrupación realizó una rueda de prensa para difundir posiciones del asilado y repetir acusaciones arbitrarias contra el Ecuador de que, cita, hay una extensa operación de espionaje contra el señor Assange dentro de la embajada ecuatoriana en Londres. Fin de la cita. Esa misma organización, cuyos personeros visitaban con frecuencia la embajada al señor Assange, y con la que éste a todas luces mantiene vínculos, ha publicado hace poco en su portal documentos internos del Vaticano, lo que una vez más constituye una interferencia en asuntos internos de un Estado con el cual el Ecuador mantiene cordiales relaciones desde tiempo atrás. Segundo, eventos de mal comportamiento e irrespeto contra el Ecuador y sus autoridades. El señor Julián Assange ha tenido una creciente conducta agresiva e infamante contra el Ecuador y su embajada en Londres. Él, sus abogados y sus asociados han acusado al Estado ecuatoriano en varios pronunciamientos públicos de actuar conforme a dictados de potencias extranjeras y que su embajador en Londres es un, comillas, agente de los Estados Unidos, cerrar comillas. El señor Assange y sus asociados han denunciado al Ecuador por someterle a un trato cruel y degradante de negociar su estadía en la embajada, abro cita, para obtener reducción de la deuda externa, cierro la cita, y al gobierno nacional de participar en una conjura para perjudicarle. No obstante estas acusaciones sin fundamento, nosotros tenemos una lista, sí documentada, de incidentes hostiles por parte del señor Assange. Refiero a continuación una lista incompleta de eventos desde 2014. El 23 de abril del 2014, el embajador del Ecuador informó sobre agresiones y amenazas a guardias de la sede diplomática por parte del señor Assange e intromisión en los archivos de seguridad de la misión. El 9 de julio del mismo año, el embajador reportó que el asilado se paseaba en patineta por el local de la oficina diplomática y que causaba destrozos, jugaba fútbol dentro de las instalaciones, insultaba y zarandeaba a un guardia, golpeaba y maltrataba a empleados de la embajada. El mismo embajador llamó varias veces la atención al señor Assange en otras oportunidades por su conducta impropia, hacia adentro y hacia el exterior de la embajada, como por ejemplo usar altavoces a la 1:30 de la madrugada. El 30 de marzo de 2015, la empleada de limpieza refiere conductas higiénicas impropias. Esta va a ser una constante durante toda la permanencia del señor Assange en la embajada. Un incidente de esta misma especie, muy desagradable, se registró recientemente, en enero de 2019, que el procurador legal del asilado atribuyó a problemas digestivos de su representado.
El señor Assange colocaría también el 10 de septiembre de 2018, hace pocos meses, una cámara y equipo electrónico no autorizado, que se puede ver incluso proyectado a las fotos que tomó el embajador de entonces en la embajada del Ecuador y de su balcón. Y el 11 de septiembre haría ingresar maletas y cajas selladas que no pudieron ser verificadas. El 1 de febrero de 2018 y en otros momentos desde la vigencia del protocolo, el asilado ha intentado bloquear los equipos de seguridad de la embajada, distorsionar con música a todo volumen los micrófonos y dirigir haces de luz a las cámaras que solo cubren espacios públicos de la oficina. De manera permanente, en especial desde la instauración del protocolo especial, el señor Assange ha acusado al embajador y funcionarios, como he dicho antes, de espiarle y grabar sus movimientos y conversaciones para supuestamente entregar esa información a los Estados Unidos y a sus agencias de seguridad, lo que implica evidentemente la acusación de la comisión de un delito en sí mismo si no tiene pruebas, por supuesto, para hacer esa acusación. No es nueva, o no era nueva, como se puede apreciar, la mala y agresiva conducta del señor Assange, ni es solo atribuible al mismo. Su procurador legal, el doctor Baltasar Garzón, en carta de 20 de noviembre de 2018, señala con ingratitud y perversidad que el Ecuador impuso un aislamiento al señor Assange en marzo de 2018 ante, comillas, presiones de países de la comunidad internacional. Cierro comillas. Olvidó decir el procurador que el Ecuador restringió el acceso a Internet al señor Assange en esa fecha, es decir, en marzo del año 2018, debido a su intervención en asuntos internos de otros estados, lo que bien en ese entonces pudo haberle acarreado que ya se dé por terminado su asilo diplomático. Así, en lugar de expresar gratitud porque su representado no fuera expelido en ese momento de la embajada, prefirió levantar una acusación indigna y sin fundamento contra el Estado ecuatoriano. El mismo talante agresivo contra el Estado que le ha brindado asilo diplomático se exhibió durante la audiencia de apelación de la acción de protección el 12 de diciembre de 2018. En esta audiencia, el señor Assange equiparó su situación a la suerte corrida por el periodista Jamal Khashoggi, asesinado en una oficina consular en Estambul. Nótese el gran despropósito. El país que le ha amparado durante casi 7 años, que le ha tolerado un trato displicente y hasta agresivo contra los funcionarios de la embajada y que ha pasado por alto repetidamente su intervención en asuntos internos de otros estados, ese país, el Ecuador, es asimilado a los autores de un terrible acto de tortura y su siguiente brutal asesinato. El mal comportamiento del señor Assange en la embajada del Ecuador tiene una larga historia, como ha quedado expuesto. Son múltiples las comunicaciones oficiales de la embajada que dan cuenta de sus pronunciamientos descorteses hacia el país que le acogió, de su conducta agresiva contra los funcionarios y miembros de la embajada. Muchos de los incidentes han trascendido a conocimiento del público porque forman parte de procedimientos judiciales en que se debieron exhibir no por voluntad del Estado ecuatoriano, sino en razón de demandas planteadas por abogados del señor Assange ante tribunales de Ecuador y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que el señor Assange presentó una demanda de acción de protección para cuestionar el protocolo especial de 12 de octubre del 18, el que buscaba regular la seguridad, comunicaciones, visitas y sus propios cuidados de salud. El señor Assange alegaba ser víctima de medidas contrarias a la ley y a los derechos humanos a través de la implementación de dicho instrumento. Sin embargo, en los 2 procedimientos judiciales se demostró que el protocolo solo atendía a la necesidad de regular la convivencia en la Embajada del Ecuador en Londres, a fin precisamente de evitar los incidentes fruto de la mala conducta del señor Assange. Además, como se ha indicado, el protocolo regulaba otros aspectos de la convivencia en la misión diplomática, con el propósito de proteger la integridad y seguridad de los funcionarios y del mismo asilado, la salud de éste y la aplicación de las convenciones sobre asilo diplomático. La acción de protección planteada por el señor Assange fue rechazada por las Cortes ecuatorianas de primera instancia y también en apelación. El pedido de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco prosperó. Estas decisiones legales demostraron que los argumentos del señor Assange no tenían fundamento
y que el protocolo especial tenía validez conforme a la ley ecuatoriana e internacional de los derechos humanos. En cuanto al supuesto aislamiento del señor Assange, basta recordar que luego de la adopción del protocolo, en una medida inspirada en consideraciones claramente humanitarias, la embajada le ofreció una clave de Wi-Fi para que él pueda acceder nuevamente a Internet e incluso por esa vía hacer llamadas telefónicas o videoconferencias con propósitos estrictamente de comunicación personal. El asilado declinó recibir dicha clave y continuó quejándose de una supuesta incomunicación a la que le tenía sometido el Estado ecuatoriano, declarándose víctima de una violación de su derecho humano a la comunicación. Resulta extraño, sin embargo, que el señor Assange haya insistido en ser víctima de aislamiento si desde que está en la embajada ha recibido cientos de visitas, desde familiares cercanos suyos hasta periodistas, amigos, colaboradores, directivos de Wikileaks, gente de diversas proveniencias y países. Más aún, el señor Assange aparentemente hace gala o no oculta su comunicación externa cuando se pasea frente a las cámaras de seguridad de la embajada hablando por un teléfono móvil no registrado en la embajada y que él emplea a discreción. Se puede ver en la lámina al señor Assange con un teléfono móvil, no sé cuál marca sea, pero claramente ese es un teléfono móvil. No había, por tanto, evidentemente incomunicación. Se puede ver claramente en esta foto de 18 de diciembre de 2018 a las 22:40. Tercero, amenazas y acusaciones sin fundamento contra el Estado ecuatoriano y de funcionarios de la Embajada del Ecuador en Londres. El señor Assange ha proferido amenazas contra funcionarios ecuatorianos en varias oportunidades, acusándoles de ser agentes de potencias extranjeras o de participar en un complot en su contra. Son acusaciones arbitrarias y constituyen además un irrespeto al Ecuador. Solo hoy, el día de ayer, 10 de abril, el representante de Wikileaks, Christine Ravsson, acusó al Ecuador de hallarse envuelto en una operación de espionaje, grabando reuniones y videos dentro de la embajada ecuatoriana. Es una acusación sin sentido. Las cámaras de seguridad están expuestas al público y cubren espacios de tránsito y reunión, no áreas privadas, como cualquier cámara de seguridad, como la que encontramos en cualquier embajada, o aquí incluso en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, perdón. Para añadir a la infamia, se señala que posiblemente ese material de la embajada pueda ser entregado a terceros países, no ciertamente por el Ecuador. Por supuesto que no somos responsables si hay hackers y quieren usar esa información de un modo que el Estado ecuatoriano jamás avalará. Una seria amenaza emitió el señor Assange en enero pasado, cuando informó al embajador del Ecuador, y esto está registrado en una grabación, que él tenía ocultos botones que podría apretar si creía que su integridad se encontraba en riesgo. El asilado dijo, y cito: "Estamos aquí en alerta, con medios de activación ocultos, tenemos un dedo sobre un botón, estamos listos para presionarlo, varios botones tenemos en realidad. La decisión de presionarlo se basará en que si sentimos algunas amenazas contra mí y son reales. Por tanto, si suceden cosas ambiguas, estas pueden ser malinterpretadas. No quiero presionar los botones, si no tenemos que hacerlo. No sería bueno para mí, no sería bueno para nadie. Pero la falta de comunicación o un mal comportamiento en concreto contra mí, contra el señor Assange, puede activarlo". Cierro la cita, que reitero una vez más, se encuentra registrada en grabación. En vista del estado de ánimo inestable del señor Assange, atestiguado en varias notas de embajadores ecuatorianos desde años atrás, esa amenaza se podría interpretar como la posible divulgación de información o la convocatoria a sus correligionarios, pero también como la advertencia sobre la comisión de un acto violento. Ecuador obró sin precipitación y reportó, como manda la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, esa declaración del señor Assange a la policía diplomática inglesa. Como bien sabemos, señores y señoras legisladores y legisladoras, proferir amenazas no tiene justificación alguna y además constituye incluso un delito en el derecho interno ecuatoriano. De acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas,
el Ecuador tiene el derecho de solicitar ayuda a las autoridades locales a fin de eliminar cualquier riesgo que se produzca de una amenaza con una embajada, contra la embajada o funcionarios, o que afecte al vecindario donde está la misión diplomática. La embajada del Ecuador se halla localizada en un edificio donde hay oficinas públicas, entre ellas la embajada de Colombia, por ejemplo, así como departamentos de vivienda, y está ubicada en una zona céntrica de Londres. Cuarto, el Reino Unido informó que jamás podría ofrecer un salvoconducto al señor Assange, lo que anticipaba una incierta estadía a futuro en la embajada en contra de los intereses del asilado y del estado de acogida. Como ustedes saben, una vez que el asilo es otorgado a una persona, para que esta persona pueda salir de la embajada y dirigirse hacia un tercer país, requiere el salvoconducto del Estado territorial. En este caso es un salvoconducto de Gran Bretaña, y Gran Bretaña dijo que nunca lo iba a conceder. Ecuador otorgó asilo diplomático al señor Assange el 16 de agosto de 2012 a través de una comunicación oficial de la Cancillería ecuatoriana. El señor Assange había ingresado a la embajada ecuatoriana en Londres unos días antes del 19 de junio. La posición oficial de las autoridades del Reino Unido ha sido inalterable desde 2012. El Reino Unido ha informado desde ese entonces al Ecuador y por notas oficiales que no podía jamás otorgar un salvoconducto para que el asilado salga de la misión diplomática y se traslade al Ecuador o a un tercer país. Al primer pedido de salvoconducto, en agosto de 2012, se añadió luego un segundo pedido formal por parte del Ecuador, en mayo de 2017, que también fue rechazado con los mismos argumentos por las autoridades inglesas. Al negar la concesión de un salvoconducto, el Reino Unido ha sostenido que no es Estado parte de las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático, por lo cual no se encuentra obligado a cumplirlos. La posición británica, hay que reconocer, se apega a lo que establece el derecho internacional y el derecho de los tratados. Esto es que un Estado solo está obligado a cumplir los tratados que ha firmado. El Reino Unido ha reiterado, como se ha dicho, de modo invariable que el señor Assange no se recibiría un salvoconducto, pero también señalaba permanentemente que cuando él abandone la sede de la embajada sería detenido y de inmediato se le llevaría a un centro médico a recibir una evaluación integral y a continuación, si no ameritara cuidados de salud, debería comparecer ante los tribunales que le requieren por haber violado las condiciones de libertad condicional que le fueron impuestas antes de asilarse en la Embajada del Ecuador. Por esa infracción podría recibir una pena de hasta 6 meses de privación de libertad y una multa de hasta 200.000 libras esterlinas. Con esta perspectiva, el señor Julian Assange tenía 2 opciones. La primera, salir de la embajada y comparecer ante los tribunales ingleses, o permanecer, la segunda, indefinidamente dentro de nuestra representación diplomática. Gestiones de anteriores cancilleres ecuatorianos para conseguir un arreglo con Gran Bretaña, empezando con una entrevista el 27 de septiembre de 2012, a pocos días del asilo en Nueva York, entre el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y su par británico, nunca prosperaron. El señor Assange, que iba a cumplir en julio próximo 7 años como asilado en la Embajada del Ecuador, ante la incertidumbre de que su permanencia se prolongara por varios años, con efectos incluso negativos para su salud física y mental, así como por las razones que se mencionan más adelante, convenía, a juicio del Ecuador, que se presente ante las autoridades británicas y responda por la infracción que le estaba prevista en la ley de ese país. El Estado ecuatoriano ha sido transparente y directo al plantearle la referida conclusión al señor Assange y a sus abogados en el pasado, y recomendarle, por lo tanto, que comparezca ante los tribunales británicos, aclarando, eso sí, que esa decisión debería ser tomada por el propio señor Assange. El 24 de agosto y el 18 de diciembre del año pasado dirigí notas formales al asilado y a su procurador legal, en la que le expuse las razones por las que la opción de entregarse a las autoridades inglesas, quizá negociando con ellas una salida legal, era la más recomendable, por interés del propio señor Assange.
Precisé que la citada sugerencia era una apreciación del Estado ecuatoriano, no una insugerencia o recomendación de orden legal. Quinto, riesgos para la salud y bienestar físico del asilado. El señor Assange y sus abogados han preferido no referir, no informar detalle alguno de su salud al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano, por supuesto, que ha mantenido siempre una conducta respetuosa a la privacidad del señor Assange, tomando, eso sí, todas las medidas necesarias para precautelar su bienestar físico y mental. Así, el protocolo especial de 12 de octubre de 2018 le exigía someterse a un examen médico integral cada 3 meses. En 2 anexos especiales a ese protocolo se establecía un modus operandi en caso de una emergencia de salud y además médicos y sociólogos y psicólogos le podían atender en cualquier instante en que él lo solicitara. No obstante, de que el Estado ecuatoriano no conoce esos detalles de la asistencia médica como corresponde en su derecho a la privacidad, por declaraciones de prensa de familiares suyos, afirmaciones de los abogados en escritos a las autoridades ecuatorianas, expresiones en distintos foros y noticias de prensa, sugerían que el asilado podría sufrir de dolencias dentales de sus extremidades superiores y tener afectado su estado de ánimo. Recientemente, una nota de prensa de 5 de abril de 2019, hace muy pocos días, una semana, el relator especial de las Naciones Unidas contra la tortura señala que, de acuerdo a la información que él ha recibido, abro cita, la salud del señor Assange se encuentra declinando seriamente, cerrar comillas. Los indicios que refieren el deterioro de la salud física y mental del asilado durante su estadía en la embajada resultan explicables, puesto que el señor cumpliría en 3 meses más 7 años de asilado en ese lugar. Ante las circunstancias descritas y sin que en absoluto sea responsabilidad del Ecuador, era razonable prever un ulterior deterioro de la salud del asilado. La perspectiva de permanecer indefinidamente por varios años más dentro de la embajada solo incrementaba el riesgo del señor Assange y el deterioro de las condiciones de su salud física y mental. Sexto, el señor Assange debe responder ante los tribunales por acusaciones que se hagan en su contra y el asilo diplomático no está concebido para impedir su comparecencia ante la justicia. Como se ha informado, al abogado del señor Assange, con copia al mismo asilado, el 18 de diciembre pasado, el Estado ecuatoriano no puede ni podía entonces prevenir, ni tenía tampoco la obligación de evitar que el señor Assange sea enjuiciado en tribunales de otros países. Las autoridades judiciales de otras naciones pueden encausar a cualquier persona si encuentran méritos para hacerlo de acuerdo a sus leyes internas, como los tribunales ecuatorianos pueden enjuiciar a extranjeros cuando encuentran méritos para procesarlos de acuerdo a las normas jurídicas aplicables dentro de la República del Ecuador. El Estado que otorga asilo solo lo hace, pues, para proteger derechos fundamentales de la persona que estuviera en riesgo. El asilo no está concebido para impedir a una persona que comparezca ante la justicia. El abogado del señor Assange ha informado que éste no había cometido delito alguno aparte de infringir la ley británica sobre la libertad provisional. Es decir, reconocía que el señor Assange había infringido dicha ley sobre libertad provisional del Reino Unido. Por ese motivo, Ecuador alentó, como he señalado, a que el asilado proceda de ese modo, que tome contacto con las autoridades inglesas, eventualmente llegue a un acuerdo y pueda ejercer, por supuesto, más adelante el derecho a la defensa en la sustanciación de un proceso y salde sus cuentas con la Administración de Justicia del Reino Unido para obtener a continuación, más adelante, su libertad. Séptimo, no había demanda de extradición ni se podía saber a ciencia cierta si se produciría o no. Aún así, el Ecuador buscó garantías de los derechos fundamentales del asilado. Aparte del pedido de Suecia a Gran Bretaña, desde el año 2012, y pese a rumores y noticias nunca confirmadas oficialmente, el Ecuador no conocía
ni tenía información oficial en ningún momento de que existiera un procedimiento de extradición o causa judicial distintas a la británica y la sueca. Las acusaciones contra el señor Assange, se debe recordar, por la Comisión de Delitos Sexuales ya habían quedado sin efecto en el año 2017. En resumen, al momento de decidir la finalización de su asilo, solo permanecía la demanda del Reino Unido por violar las condiciones de libertad condicional en el año 2012. Noticias, comentarios en redes sociales, declaraciones de terceras personas no podrían necesariamente implicar que hubiera o que se pudieran materializar pedidos de extradición. Esos pedidos pueden o no ocurrir, y un Estado no puede actuar si no tiene documentos claros, específicos, que así lo determinen. Por añadidura, se debe tener presente que el Ecuador no puede evitar ni está obligado por el derecho internacional a prevenir que un tercer Estado pida la extradición del señor Assange en cualquier momento. Y en todo caso, habida cuenta de la concesión de asilo diplomático, Ecuador tomó los mayores cuidados para garantizar que el señor Assange, en caso de comparecer a tribunales foráneos, como se señala en un apartado anterior, solo pueda hacerlo con el resguardo de su vida y sin sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes. Octavo, garantías del asilado de que no sufrirá pena de muerte o torturas y daños humanos y tratos inhumanos o degradantes. El Ecuador, como Estado que brinda asilo diplomático, debe precautelar que el asilado no vea afectados sus derechos fundamentales por parte de terceras naciones una vez que termine el asilo diplomático. La relación, en este caso del Ecuador, no es con el mundo, no es con todas las naciones, es una relación simple, única y exclusivamente con Gran Bretaña, país territorial donde está la embajada del Ecuador, donde el señor se encontraba asilado. En vista de que al abandonar la sede de la embajada del Ecuador en Londres, el señor Assange quedará bajo la jurisdicción de Gran Bretaña, donde no existe la pena de muerte y la tortura y tratos inhumanos están prohibidos por la ley, el Estado ecuatoriano ha buscado garantías de que en un evento futuro de extradición, esta no se verifique si la integridad del señor Assange no está resguardada. El máximo derecho a proteger es, por supuesto, el derecho a la vida. Las notas diplomáticas de 7 de marzo y de 10 de agosto de 2018, suscritas por los cancilleres británicos Boris Johnson y Jeremy Hunt, constituyen relevantes expresiones en este sentido. Al reiterar garantías genéricas de la legislación británica y europea sobre derechos humanos, lo hacen con referencia específica al señor Julian Assange, para remarcar que le son aplicables a estas. En la nota de 10 de agosto, la más reciente, del canciller Hunt, manifiesta que la ley británica, abro la cita, requiere que una extradición no sea autorizada a menos de haber recibido el Reino Unido seguridades adecuadas de que el país al que se extraditará no le impondrá la pena de muerte o que, si se le impone, no se llevará a cabo. El Reino Unido, hay que recordar, es también un Estado parte que ha firmado y ratificado la Convención Internacional contra la Tortura y la Convención Europea sobre Derechos Humanos. Ambos instrumentos prohíben la extradición o devolución de una persona que se halle dentro de la jurisdicción británica a un país donde pueda sufrir pena de muerte o torturas y malos tratos. A fin de precisar mayormente la información, el 2 de abril de este año se consultó a la Embajada Británica en Quito, que contestó que, nuevamente cito, el gobierno de Su Majestad confirma que la extradición de una persona desde el Reino Unido no puede ser ordenada a donde una pena de muerte pueda ser llevada a cabo o donde puedan ser sujetos a castigo inhumano y degradante. Cierro la cita. La embajada añadió que la Convención Europea sobre Derechos Humanos se encuentra incorporada dentro de la legislación de su país mediante el Acta, es decir, la Ley Local de Derechos Humanos de 1998. Nueve, revisión integral del proceso naturalización del asilado en vista de múltiples inconsistencias encontradas.
El proceso de naturalización del señor Assange como ciudadano ecuatoriano culminó en la Cancillería con la expedición de la Carta de Naturalización expedida mediante la Resolución 001, Ministerio de Relaciones Exteriores, de 12 de octubre de 2017. En el trámite, una revisión ulterior ha encontrado muchas inconsistencias, incluso el posible empleo de documentos alterados presuntamente por el peticionario de la naturalización, señor Julián Assange. La Contraloría General del Estado se encuentra analizando todo el proceso de naturalización como proceso de gestión. La Cancillería, por su parte, le ha hecho llegar a la Contraloría todos los documentos solicitados, incluido, primero, un documento de identidad de persona que ostenta protección internacional, que tiene una numeración y siglas que no corresponden a los departamentos de la Cancillería que gestionan esos temas, donde además se aprecia a simple vista que la firma del asilado no coincide con la que usa en otros actos públicos. Siguiente, podemos ver, por ejemplo, que una firma en el documento que les acabo de mencionar de protección de persona con protección internacional, y la siguiente diapositiva, esta es una foto de la firma que usa el señor Assange en su pasaporte australiano, que está adjunta esa firma o la copia del pasaporte en el expediente de naturalización. Si regresamos brevemente a la lámina anterior, otra vez a la siguiente, vemos claramente la diferencia evidente de los rasgos caligráficos de una y otra firma. Segundo, la constancia de que no se ha encontrado pago alguno de derechos de procedimiento de naturalización del asilado en las bases de datos correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores. 3. Falta el dictamen jurídico del director de visados y naturalizaciones de la Cancillería. Siguiente, cuarto, hay inconsistencias en la emisión del pasaporte ecuatoriano al señor Assange, al no aparecer su registro en las bases de datos bajo el número de la cédula supuestamente otorgada al interesado. Se desconoce cómo se emitió el pasaporte y qué pasos se siguieron, puesto que tampoco se ha identificado el cumplimiento de requisitos y el pago de las tasas de rigor. Finalmente, llama la atención que en las entrevistas y pruebas de naturalización de 4 de diciembre de 2017, todas en idioma español, el señor Assange obtenga una puntuación de 100 puntos sobre 100. Este hecho contrasta con la evidencia de que el señor Assange no tiene un conocimiento tan solvente del idioma español, lo que se puso de manifiesto cuando el señor Assange, intervino en actuaciones judiciales relativas a la acción de protección que se transmitieron por videoconferencia y donde el señor Assange necesitó de un intérprete del inglés al español para declarar en los procedimientos. En razón de los elementos antes citados, el 10 de los corrientes suscribí el acuerdo ministerial 042, mediante el cual he declarado que el trámite de naturalización del señor Julián Assange constituye un acto administrativo lesivo y, por tanto, han quedado suspendidos los efectos de la concesión de la nacionalidad al señor Julián Assange. Este es el informe que llevo a conocimiento de esta honorable sala. Señores y señoras asambleístas, muchas gracias.